10:28 de la mañana en toda la Argentina. Nosotros avanzamos con el programa y con la propuesta que teníamos pensado para hoy. También un poquito pensando en lo que viene siendo esta época particular del año y en la que muchos llegan también cansados, no solo físicamente, sino mentalmente también, con algunas otras cuestiones. Bueno, cómo influye también este año tan particular o cómo puede llegar a influir en nosotros. Vamos a charlar ya con un amigo de la casa prácticamente. Él es Gustavo Gómez, es médico psiquiatra, su matrícula profesional es 2316 y gentilmente se tomó unos minutitos para venir aquí al estudio. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, estamos llegando al final del año calendario. Sí. Eso por ahí hay que tenerlo en cuenta del año personal, porque a veces todos hacemos una generalización de que estamos al final del año, pero las vivencias que todos tenemos son a veces diferentes. Sí, claro. Quiero decir con esto de que por ahí uno tiene una cierta intensidad en otro momento y eso también afecta a nuestra salud mental. De igual manera pienso que hasta anímicamente uno, no sé si se predispone, pero como que ya empezás a proyectar algo, decís, bueno, se cerró esta parte, arranquemos el año que viene con todo. Digo, sí. ¿Anímicamente tiene algo de injerencia? Sí, yo creo que eso es cultural, es una simbolización. Fíjate vos que mucha gente tiene dificultades en el año, una pérdida, por ejemplo, o alguna situación fea, y dice, quiero que se termine el año. Y bueno, es una simbolización, digamos, un deseo de que a partir del próximo año va a iniciar. Es un esquema, de cierta manera, que cada uno se traza. Eso depende de cada uno. Y doctor, pienso en lo que ha sido este año tan particular, donde quizás la Argentina un poco nos tiene acostumbrados, ¿no? Eso te iba a decir. A tantos vaivenes, digo. Por ahí cuesta que nos agarre mal parados, pero así todo, emocionalmente, muchas veces es difícil también afrontar un año como el que tuvimos, sobre todo desde lo económico. Digo, ¿hay una cuestión ahí de frustración, de por ahí que sea difícil de manejar? Sí, sin duda. El tema económico es un tema que a las personas los atraviesa de manera muy importante, ¿no es cierto? Porque, bueno, lamentablemente el parámetro económico es algo que uno lo tiene muy presente. Entonces, y digo esto lamentablemente porque a veces prioriza esas cosas sobre otras cuestiones que dentro de la economía de la salud mental, ya que estamos hablando del tema, sería mucho más importante. Entonces, ahí tenemos una dificultad, que priorizamos lo económico. Está bien que lo económico es necesario, sí, claro, que es importante, pero en lo que tiene que ver con la salud mental, nosotros no le damos valor a otras cuestiones que bien sería bueno que las administremos mejor, como por ejemplo la ansiedad, el estrés, la preocupación, y eso seguramente nos daría otro balance en relación a la salud mental, vamos a ponerle en este fin de año. Ayer repasaba un informe que marcaba un poco esto, ¿no? Hablaba de la felicidad, hablaba del burnout, de este síndrome de la cabeza quemada, y decía, ¿no?, que el 54% de los argentinos eran un poco más felices que el año pasado, sí, que 1 de cada 4 personas sufría estrés laboral y que sin embargo los más jóvenes, esa franja etaria entre 18 y 30 años, eran los que más cuestiones emocionales estaban sufriendo, a diferencia de lo que pasaba antes, que quizás era la persona más grande que estaba próxima a jubilarse el que se encontraba con esas dificultades. ¿Eso por qué se da? Bueno, ese es un tema muy importante, un dato muy importante, porque se da porque hoy el ser humano está sobreestimulado desde una edad muy precoz. Y lamentablemente no es ese el único número que vamos a tener en relación a esta gente de 18 a 24 años, sino nosotros hoy estamos estudiando y trabajando al respecto de edades menores, es decir, niños. Sí. Entonces, ese es el panorama. Esto es por la sobreestimulación, eso está en directa vinculación con las redes sociales, y con el manejo que se le da y también un desmanejo, hablando de economía, en la economía atencional que nosotros le damos y obviamente su repercusión emocional. O sea, hay claramente una ansiedad permanente en por ahí las cuestiones que uno está queriendo que sean más inmediatas
y por ahí no digo no saber, sino no entender cómo administrar las cosas que nos pasan, digo, los problemas que podemos tener, laborales, académicos, sobre todo pienso en esa edad donde por ahí está todo un poco revolucionado y nos cuesta hasta saber qué es lo que queremos. Claro, pero lo que pasa es que si vos tú tuvieras que preocupar, o sea, alguien se tuviera que preocupar, sería buenísimo esto, un niño, ponerle. ¿Qué se tiene que preocupar un niño? Se tiene que ocupar o pensar al respecto de el estudio, porque no se tiene que, él no se ocupa de la comida, no se ocupa de la vestimenta, entonces se tiene que ocupar de eso, de su medio así cercano. Y no como ahora que tiene un montón de estímulos que son realmente nocivos. Es decir, él entra justamente, una de las cuestiones que tiene que ver con las redes sociales es que el niño entra al mundo adulto. Uh-huh. Antes no entraba al mundo adulto, ¿se entiende? Sí. Entonces eso es sumamente estresante por un lado y también peligroso. Escuchaba incluso el término generación ansiosa. ¿Puede ser que ya se esté manejando así, de esta manera, esta cuestión? Bueno, ese es un término que está para mí muy bien descripto. Uh-huh. La generación ansiosa tiene que ver con esto de que estos estímulos que nosotros decimos que producen ansiedad, por estas variables que recién veíamos, son instalados precozmente. Vuelvo a lo mismo, es decir, un niño, un bebé, porque también hay cuestiones del bebé que está vinculado a la pantalla. Entonces esta estimulación lleva a esto que decíamos, la ansiedad, el estrés, la preocupación, y esto altera mucho la salud mental con esos cuadros: ansiedad, depresión, autolesiones, suicidio, consumo. Y bien fue describiendo progresivamente, imagino yo, el impacto que genera, ¿no? Desde lo más mínimo, que puede ser estas cuestiones vinculadas a la ansiedad, y lo más complejo, que puede determinar en un atentado contra tu propia vida, o hasta la dependencia de consumo problemático. Claro, pero eso habla de la gravedad en la que estamos instalados. Sí, señor. Y me parece que más allá de la gravedad, la cuestión, a mí me parece, te preguntaría yo a vos, que no hay una percepción o una visualización en relación a esto, de que algo como que está ocurriendo, como no. Y fíjate, yo digo una cosa, ¿no? Esto de los consumos problemáticos, fíjate vos que para mí, yo que me dedico a eso, el tema de que antes estábamos con un planteo, un trabajo, una situación que tenía que ver con los consumos vinculados a la sustancia. Uh-huh. Entonces vos tenías una sustancia, algo objetivo, ¿no es cierto? Pero ahora no tenemos esa sustancia, tenemos adicciones conductuales, es decir, esto que decimos o vinculaciones conductuales, consumos conductuales que pueden llegar a ser un consumo problemático, uh-huh, puede llegar a ser una adicción. Entonces, eso me parece grave, y te vuelvo a plantear, yo creo que no hay realmente una visualización de eso. Estamos conviviendo con el enemigo de alguna manera, y eso no se ve. Sí, coincido, porque uno por ahí hasta ve casos de chicos muy chiquitos, ni siquiera más de un año y medio, ya con teléfonos, ya manejando pantallas, ya entiendo yo sobreestimulados, porque no sé si ellos ni nosotros creo que estamos preparados para tantas horas frente al teléfono, y ellos es como que pero ¿qué impacto genera esto en materia de desarrollo? No sé, ni siquiera digo cognitivo, sino de la propia interacción social. Uno ve que cuando alguien es chiquito, caminando, empezando a hablar, uno lo estimula diciéndole, esto es agua, decía agua, qué sé yo, y hoy por ahí no se da tanto eso, porque es esto, señalan, muestran, hacen algo, balbucean, y ya se los ponemos todo sobre la mesa. Digo, ¿qué impacto genera desde ese lado? Es malísimo. ¿Por qué? Porque lo que va a impactar en ese cerebrito, uh-huh, nuevo, es una forma de información que va a estar vinculada solamente a lo visual. Y no va a estar muchas veces vinculada a lo motriz. Uh-huh. Entonces este chico va a dejar de tener un desarrollo motriz para tener una estimulación visual cognitiva. ¿Estamos? Uh-huh. Entonces eso va a determinar, estamos ya estudiando algunas cuestiones que tienen que ver con lo motriz, que tienen que ver con la estimulación también en general. Es decir, hay ciertas situaciones de ciertos del espectro autista, uh-huh, digamos, que no son digamos
innatas, sino que se generan en una dificultad de la estimulación o la atención permanente de las pantallas. Bueno, problemas de postura, problemas de alimentación, la verdad que son muchísimos. Y vuelvo a lo mismo, yo creo que no solo no se percibe, sino que también hay una mirada hacia el afuera, hacia una regulación externa, cuando en realidad el que está comprometido es mi hijo, claro. no es más mi hijo ni mi nieto, ni más ni menos, digamos. Entonces esperar una regulación externa que no va a haber, todo lo contrario, porque lo que se está viendo, lo que se ha visto desde el 2007, de toda la era de la tecnología, pero desde el 2007 cuando aparece el smartphone, creo que en el 2000 se abre me acuerdo el nombre esto que todo el mundo puede tener internet, y en el 2007 aparece el smartphone, ¿cierto? Bueno, a partir de ahí hay una carrera en todas estas cuestiones que estamos diciendo, y los efectos son realmente complicados, como decíamos recién, con todos estos trastornos, y también el hecho de el tema de atentar contra su propia vida, ¿no? Sobre todo por cómo ha ido cambiando, ¿no? Porque creo que el smartphone nació de una manera y después obviamente es que tampoco sé si hay algo que ha avanzado tan rápido tecnológicamente como esto. Y nosotros siempre vamos detrás, ¿no?, de esos avances que son tan rápidos, y ahí es donde creo que también está la dificultad. Ahí está la dificultad, vamos detrás, y fíjate vos que tenemos que pasar un tiempo, tienen que aparecer los datos estos que estamos diciendo, hacer las encuestas, qué sé yo, pero ya tenemos, nosotros que tratamos eso, ya tenemos, yo digo siempre, 1 o 2 goles adentro, y nos cuesta remontar. Es difícil remontar el partido. Pero vuelvo a lo mismo, sin ir a la consulta médica, y esperemos que eso no sea necesario, nosotros necesitamos que la persona adulta sea la responsable en cierta manera y empiece porque estos datos que estamos dando acá le tienen que servir a la gente. Es decir, un papá, una mamá, es decir, y ahí es donde también hay una cosa que yo siempre digo, ¿no?, que es que nosotros tenemos que tomar conciencia y generar una alianza. Porque esto tiene que ver con el papá, tiene que ver con el otro papá, tiene que ver con la escuela, tiene que ver con toda la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Viene el sistema y está organizado, que tiene un propósito, como decíamos, que no tiene ningún escrúpulo y que no le interesa para nada, que lo único que le interesa es vender o el consumo. Ese es otro tema, y nosotros estamos acá pasivamente asistiendo a esa situación. Entonces yo propongo que realicemos por lo menos esas pequeñas alianzas, ¿no es cierto?, que tengan que ver con una relación íntima, es decir, que son 5 amigos y 5 chicos y se empieza a trabajar, es decir, esos 5 padres empiecen a hacer algo, porque eso va a ser muy positivo para esos chicos, porque ellos van a tener que luchar contra todo, ¿no es cierto? Pero bueno, si son 5 papás, yo les puedo asegurar que les va a ir bien. Pienso en lo que uno puede llegar a ver, ¿no?, esto de los chicos no están afuera. Yo antes estaba jugando en la calle y hoy están en la mayoría del tiempo por ahí sentados o en la compu o en la tele. ¿Se puede modificar esto con herramientas así como esta? Digo, grupo de padres que se junten y digan, hoy nos vamos al parque y no importa, te dejo el teléfono acá o no tenés el teléfono mientras estamos en el parque. Se debe modificar. ¿Empezar a cambiar? No solamente se puede, sino se debe. Pero ahí no tenemos que mirar a los chicos. Ahí estamos mirando mal. Claro. El que tenemos que nos tiene que estar escuchando es el padre. El chico no tiene, es inimputable, por decirlo de alguna manera, y como vemos en esas edades no tiene ni capacidades de decisiones. No es lo mismo tener un chico de 13, 14 años donde te puede hacer un planteo, a tener chicos, bebés, jóvenes, niños. Esto tenemos que ir ahí al año de edad, a los 2 años, al jardín de infantes. Y bueno, los padres son los que tienen que tomar, sí, se debe, yo creo que se debe, y eso es lo que digo, ¿no? Porque si no es como que miramos, vemos y después tenemos que también tener estas consultas, es muy angustioso esto que nosotros vemos en la consulta cuando tenemos estas situaciones de déficit, o tenemos los síntomas de ansiedad, de depresión. Te imaginas que nosotros cuando nos formamos estudiábamos de ansiedad, depresión en personas de 20 años para arriba, ponerle como una casuística epidemiológica, y hoy estamos recibiendo chicos, es decir, eso es una cosa muy muy importante, muy grave. Y doctor, le consulto, estamos hablando mucho de
si se quiere también de lo que es educación emocional, nuestro manejo de las emociones. ¿Ha cambiado mucho esto? Digo, hoy se tiene más conciencia de lo que es la educación emocional. Hoy usted decía, quizás no se le da tanta importancia al aspecto de nuestra salud mental como se debería en función de otros factores como el económico. Pero en líneas generales, ¿ha cambiado la relación que hoy tenemos con lo emocional? Mira, es interesante eso, porque en un aspecto sí, en otro aspecto no. En el aspecto de que yo te diga, che, estoy estresado, estoy ansioso, estoy depresivo, sí. Antes eso no se decía y antes no se escuchaba. Sí. O sea, vos tampoco no entendías o era cosa de persona enferma, loca, una persona que vos conocías, que estaba cuando te decían depresión. Hoy eso está, es cierto, más en el vocablo está más, estamos. Sí. Pero pasa esto otro que decíamos al principio. No hacemos nada para eso, digamos. ¿Entendés? O sea, esto que planteabas vos de la crisis económica, entonces por ahí pensamos en hacer una estrategia financiera, ¿no es cierto? Pero nunca pensamos en hacer una estrategia en nuestra economía emocional. Hay como hay gran presencia de un autodiagnóstico, de decir, che, creo que tengo depresión o me siento así, y no de avanzar hacia la consulta y tratar de resolverlo. Más allá de eso, es cierto también, eso es muy importante, porque hoy hay el autodiagnóstico, sí, eso es una cosa tremenda, ¿no? Sí, eso sí, en eso vos sabés que se me ocurre lo siguiente, ¿no? Cuando yo, como ya tengo 30 años de psiquiatra, al principio yo me dediqué a los trastornos de ansiedad. Y una de las cosas que pasaba ahí era que el diagnóstico, no se podía llegar al diagnóstico, porque el ataque de pánico se manifestaba de una manera muy orgánica. Entonces la gente, bueno, y pasaban mucho tiempo, muchos médicos, un tema, ¿no? Y bueno, eso hoy no ocurre. Es porque está esto que vos decís. Bueno, y lo que es lo anecdótico era que mucha gente se diagnosticó por un programa de Mirta Legrand. Acá digo dos cosas. Una cosa, que en esa época la gente miraba televisión, fíjate vos, miraba a Mirta Legrand, sí, claro, y se diagnosticó, ¿no es cierto? Y esto de cómo ahora la gente no mira televisión y el diagnóstico está por esto que vos planteabas de las redes. Sí, en ese sentido, sí, también eso es malo, porque ese autodiagnóstico no es el mejor diagnóstico que por ahí se hace, digamos. Me acuerdo que una vez una persona llegada me llamó y me dice, vos sabés que yo creo que tengo un trastorno límite de la personalidad. ¿Y por qué vos decís eso? Y porque yo estuve viendo, mirá, me dijo que estuvo viendo el juicio a que hizo los Piratas del Caribe. Y que ahí no sé, que parece que apareció algo, unos test, qué sé yo, y él se los autoadministró, no sé qué, y llegó a ese diagnóstico. Entonces, viene el autodiagnóstico, mal autodiagnóstico, muy malo, y por el otro lado, el hecho de no hacer nada también para cuidarnos, prevenir por un lado, o ver qué hacer con eso, ¿no? Y se puede, en este tiempo en el que vivimos por ahí, donde todo tiene que ser ya rápido, donde parece que no nos podemos tomar 5 minutos a reflexionar y pensar, bueno, a ver, respecto al año pasado, estoy en este lugar, conseguí esto, logré lo otro. Se puede empezar a modificar por ahí pequeñas cuestiones que nos ayuden a tener un poquito más de control acerca de lo que nos pasa. Sí, yo creo que sí, ojalá. Eso me parece a mí que sería la economía emocional. Pero bueno, tenemos que romper ciertas estructuras. Y en ese sentido es lo que yo te decía, esta organización, la macroorganización es como vos sabés, una panorganización, sí, que nos atraviesa. Entonces, esto tienen que generarse nuevas costumbres. Esto que por ahí el presidente habla del cambio cultural. Acá, desde el punto de vista de la salud mental, deberíamos tener un cambio cultural. Es decir, tratando de ir a respetar ciertos parámetros, primero, que también están muy alterados, que es, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo cada vez que me entrevistan, es decir, que uno pueda dormir bien. Es decir, que uno pueda dormir bien, que uno pueda comer dentro del punto de vista, hablando desde la posibilidad, ¿no?, de que uno pueda tener 4 comidas como mínimo, y que haga actividad física. Y bueno, y que tenga una higiene mental con esto que vos planteabas. Eso sería lo mínimo, indispensable, lo básico, para que una persona pueda tener un estado de salud mental más o menos adecuado, ¿no? ¿Y esto se puede estructurar desde los hábitos? Digo, hay gente que por ahí tiene libretitas y va anotando cosas. ¿Lo podemos
mecanizar, si se quiere, como para empezar a plantearlo, quizás, esta suerte de abstracción diaria que podamos llegar a tener? Sí, todo es válido, me parece que sí, eso que vos planteás puede serlo, pero lo importante para la gente que nos está escuchando es que pueda pensar en que esto que nos está sucediendo es como algo pasivo, pero a su vez es activo. ¿Qué quiero decir? Pasivo es lo que nos invade, las redes, esas situaciones, y activo es que nosotros tenemos que darnos cuenta que la red tampoco viene y entra en mi cabeza, que yo le dejo entrar a mi cabeza, yo miro. Entonces ahí es donde debe aparecer este parate, digamos, a partir de tenemos la oferta y tenemos la demanda. Sí. Entonces nosotros la oferta no la vamos a poder parar, lo único que vamos a poder parar es la demanda. Entonces ahí tiene que haber una concientización con esto que vos planteás. Hoy hablábamos de la cuestión del estrés laboral. Vuelvo al tema de salud mental pensando en nuestra relación con las instituciones, con nuestros trabajos, porque tengo la sensación de que por ahí no está como tan valorada la cuestión. Digo, uno te dice, puedo llegar a tener estrés laboral y no, capaz estás cansado nomás, dormiste mal, y como que no se toma conciencia del impacto que genera también ese tipo de situaciones. Sí, pero en ese sentido, que es como todas las demás, tiene que ver con un análisis, digamos, del vínculo que uno establece con lo laboral. Es decir, me parece que eso es una situación que no se tiene en cuenta. Es decir, ¿qué quiere decir? Que lo laboral tiene que ser algo, como te acordás que antes se decía que era el trabajo de salud. Sí. Bueno, en una parte, fíjate vos que ocurre lo contrario, que el trabajo, vos estás planteando de que no es salud, digamos. Las dos cosas, es decir, el trabajo no es salud cuando hay una distorsión, en cierta manera, de esta percepción, este vínculo que uno tiene con el trabajo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahí también aparece la economía emocional, porque uno tendría que poder, hay que ver también cuál es cada trabajo, cómo, sí, claro, cómo uno se percibe en ese trabajo. Incluso pienso que hasta las cuestiones generacionales también influyen. Digo, una persona de 18, 25 años no tiene la misma concepción de un trabajo, quizás piensa en algo más fluido, y esto de ir, venir, salir, volver, que una persona más grande no lo puede llegar a entender. Así, eso es muy interesante, uno lo ve desde el punto de vista generacional. Yo particularmente cuando lo evalúo en mi vida personal, con mis afectos, y yo a veces no comprendo esas situaciones, pero desde el punto de vista de la salud mental, puede ser que estas personas estén mejor porque no lo ven de una manera tan, como vos decías, tan dogmática, lo ven más fluido, y eso hace que por ahí no puedan tener tantos problemas en ese sentido en lo laboral. Claro, hoy como pareciera, ¿no?, que hay más, menos cuestiones a las que uno se aferra. Digo, hay más facilidad para soltar. Y digo, eso ¿está bueno que pase, o por ahí también genera ciertas cuestiones? Porque pienso que lo que siempre se dice, no, estos chicos no se comprometen a nada, no tienen el compromiso, no le dan importancia, porque imagino que también tiene sus pros y sus contras. Sí, yo creo que sí, que está bueno por una parte. Yo creo que en ese sentido, asumo el otro día, alguien me decía, no, le digo, pero esto no está bien eso. Me dice, para vos no está bien. Y tiene razón. Es decir, era una estructuración que yo hacía en relación a cómo debería comportarse en el trabajo, y como vos decís vos, el joven lo ve de otra manera. Ni bien ni mal. Yo creo que, como insisto, hay unas cosas que están bien y algunas cosas que están mal. Pero también es cierto que un joven, ahora ya viendo hay mucha gente que un joven que es, por ejemplo, hiperexigente, que es obsesivo, bueno, esa persona sufre, digamos, también en ese medio laboral. Y bueno, ya que hablábamos de la cuestión de la denominada cabeza quemada, hoy mencionaba usted, bueno, el año de cada uno depende de la intensidad que le imprima a cada uno, o sea, no hace falta que estemos a fin de año para decir tengo la cabeza quemada. No, exactamente, no hace falta. Yo creo que una cronología propia
que en realidad al revés, tendríamos que tratar todo el año de hacer esta economía emocional, esta higiene mental, para tratar de evitarlo, ¿no? Y esto que yo te decía de dormir, de la actividad física, el sueño es algo que está muy alterado, vos sabrás eso, sí. habrás escuchado, habrás leído, es decir, ¿y por qué te parece que por qué va a haber ahora tanto problema con el sueño? Y porque hay una hiperestimulación, porque hay un estado de hiperalerta, porque tu cabeza recibe una cantidad de informes que antes no recibía. Entonces, esa es la economía que tenemos que hacer, es decir, que haciendo la gráfica, decir, qué sé yo, no sé a qué hora te acostás vos, digamos, pero una hora antes de acostarte hay que cortar todo vínculo con esto, con lo cual vos sabés que no se da, digamos, es un compañero ya, sí. Es parte del cuerpo. Incluso lo que uno primero hace es levantarse y apagar la alarma con el teléfono, claro. Ver la hora desde el teléfono. Y empezar a mirar ahí, claro. lo que sí. Yo por lo menos miro el diario, ¿no? Miro los diarios. Sí. Entonces vos te imaginás que antes era ir a buscar el diario. Y no, eso es interesante porque ya tenías que ir a buscar, era un tiempo, no es inmediato, esto del ya también. Bueno, esto del ya se va a dar en otras cosas, ¿no? El ya te aparece en todo lo. Vos sabés que tengo una computadora ahora que está bastante lenta porque no sé qué pasó algo, ¿viste? Y ahí yo me doy cuenta que tarda y yo estoy como impaciente, claro. Esperando que me aparezca, ¿viste? Y antes te acordás que no, sí. Bueno, vos sos muy joven, pero antes era una banda, ¿entendés? Pero bueno, es una situación de la modernidad. Marian, buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eso es algo que lo solemos siempre hablar porque no somos tan jóvenes, parece nomás. Sí, pero vivimos la ruedita, ¿no? De la iniciando sesión, y era un tiempo de espera que hoy no pasan 5 segundos y vos ya estás como, ¿qué pasa a mi computadora? Claro. Pero eso también que hablábamos hoy, lo más malo es con esto de los niños, porque ellos empiezan a tener ese tiempo, entonces su cerebro maneja ese tiempo, que son 3 segundos, claro. Que es lo que entre cada pauta que va pasando, ¿se entiende? Entonces eso es muy 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 complicado, digamos, porque eso va a generar ansiedad en este niño, digamos, cuando esto no se produzca en ese tiempo, fíjate, 3 segundos. Sí. Pienso en lo que usted decía hoy, cómo han cambiado no solo nuestra relación con los distintos dispositivos, sino el diagnóstico con lo que usted se encuentra con los pacientes, ¿no? ¿Qué es lo que más le preocupa de todo lo que nos puede llegar a estar pasando? No, me preocupa mucho esto de porque vos fíjate que lo que vos vas a ver, lo que yo veo es la angustia y esto es decir, como te decía antes, estábamos viendo depresiones en un adulto y ahora vemos en un niño. Entonces cuando vos tenés ese cuadro, tenés una depresión, una angustia, un síntoma en el niño y en el padre, lo cual es muy 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 preocupante. Y bueno, y esto del deterioro en cierta manera que tiene la salud mental vinculada a los consumos y vinculada a veces a situaciones también muy muy complicadas como son la idea de que uno quiera terminar con su vida. ¿Y por qué un chico, entre otras cosas, quiere terminar con su vida? Y porque las cosas que está percibiendo no le gustan, ¿entiendes? ¿Y qué es lo que está percibiendo? Y no es como también antes veíamos una realidad familiar mala, no. Ahora es la realidad familiar y es la realidad mundial, las situaciones, es decir, cómo él vivencia estas cosas que pasan en la sociedad, acá, allá, bueno, todo lo que ustedes saben mejor que yo, y cómo eso va a impactar en su salud mental y decide o quiere, digamos, terminar con su vida. O sea, eso es tremendo. ¿Podríamos ver un número en eso desde su experiencia personal? Porque no sé si hay informes al respecto, universidades o estudios particulares, pero podríamos ver como un número de cómo creció esta consulta en cada vez más chicos. Sí, no tenemos ese número exactamente, pero es un porcentaje importante. Fíjate vos que mueve la aguja ya en las atenciones, en las demandas. Esto de tener los chicos con ansiedad, los chicos con depresión, los chicos con consumo. Ya te digo, no tenemos un número específico, pero es lo que estamos trabajando, estamos viendo. Antes nosotros no veíamos, era excepcional eso. Y hoy lo vemos casi diariamente. Y esto de la disminución de problemas en función de la edad, ¿es una tendencia? ¿Cómo?
esto de que por ahí se presenten este tipo de problemas a edad cada vez más temprana, ¿es una tendencia? Sí, es una tendencia, por eso te digo, es decir, esto es gravísimo. Porque estamos y aparte estamos como aprendiendo, porque nosotros antes no teníamos esa casuística, esa síntoma. O sea, si vos tenías 10 chicos con depresión y ahora tenés 1000 chicos con depresión, bueno, eso te tiene que llevar a aprender, ¿no es cierto? Pero sí, señor, es una tendencia, lamentablemente sí. ¿Y cómo se procede en esos casos? Digo, lo primero que pienso es que hay una necesidad de compromiso de la familia muy alta, a la hora de o limitar consumos o estar más presente. Digo, el mundo que capaz no lo podemos cambiar, pero sí a lo que exponemos a nuestros hijos. No, ahí tenemos que diferenciar dos cosas. Cuando yo tengo el paciente enfrente, ya fallamos en la prevención. Uh-huh. Entonces, lo que estamos hablando acá, lo que nos tiene que escuchar la gente es que tenemos que evitar que eso se produzca, es decir, tenemos que evitar la consulta al psiquiatra, es decir, que no evitar la consulta al psiquiatra, sino que no sea necesario ir al psiquiatra. Y en el caso de que ya tenemos la consulta, bueno, yo tengo que ver un montón de cosas, estos factores que vos decís, familiares, los antecedentes, la personalidad, es muy amplio, digamos, pero sí seguramente que vamos a actuar con esos espectros, es decir, la persona, el niño en este caso, su familia, su entorno, etcétera, su nivel educativo, etcétera. Sí, eso también es otro tema. Que esto no es, yo siempre digo, el esquema que tenemos es un esquema médico donde hay una enfermedad y hay un tratamiento, digamos, generalmente vinculado a una medicación o un acto, ponerle un acto quirúrgico. Sí. Entonces eso también te lleva a un fin. Hoy empezamos el tratamiento, mañana terminamos, claro, le damos esto, le damos lo otro, pam. ¿Estamos? Bueno, en el nuestro no es así. Nosotros no siempre tenemos medicamentos, y a veces lo tenemos y son relativos, pero amerita esto que yo te digo, esta conjunción de acciones que recién hablábamos, que hablando de la prevención tiene que existir. Es decir, la gente que nos está escuchando, es decir, cuando nosotros estudiábamos hace unos años, ponerle 10 años atrás, una de las cosas que con el tema de los consumos era que la gente decía, bueno, pero a mi hijo no le va a pasar. Uh-huh. Es decir, un sesgo positivo que se llama eso, sesgo optimista, perdón, pero a su hijo le va a pasar. Esto que estamos diciendo nosotros, a su hijo le va a pasar. Es decir, esto no solo le va a pasar, sino le pasa. No que se va a tener una depresión, una ansiedad, sino que su hijo tiene todos los elementos para que esto le pueda pasar. ¿Estamos? Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de evitar eso. Sin duda que lo más importante es evitarlo. Lo que mencionaba recién es algo que le suele pasar mucho en consulta, esto de la solución. Bueno, ¿por qué no se solucionó? Uh-huh. Entendiendo que todo esto se trata de justamente tratamientos y pienso que a veces incluso tenés un médico que te da una cosa y después te vas a otro y no, capaz que esto no era y te da otra cosa. Ni siquiera es como una exactitud, esto es una gripe, toma un medicamento. ¿Te pasa mucho en consulta? Sí, pasa mucho, o sea, la comprensión desde el punto de vista del sujeto o desde el punto de vista del familiar es una cosa de bisagra, te diré, porque en aquellas personas que vos tenés una comprensión en su esquema, en su núcleo, eso marca el pronóstico. Uh-huh. Es decir, cuando ocurren estas cosas que a veces es muy interesante eso que vos planteás, porque yo digo que a veces con el entendimiento ya cambiamos un 50%, o sea, si hay una comprensión del fenómeno, ya cambiamos un 50%. Todo lo contrario, cuando nos encontramos pasa esto, que van a ir del médico al médico, claro, buscando esto es también un dato, a veces cuando alguien viene y te dice, ya visité 3 médicos, ya visité 4 médicos, y vos aparte los conocés a los médicos y sabés que son excelentes profesionales, claro, vos te das cuenta que hay una dificultad en la percepción, en la organización, en asumir, digamos, esta situación. Incluso lo solemos charlar, a veces a un adulto le cuesta comprender las cosas como será para un niño, y también un ejemplo que vemos, o por lo menos que veo bastante en mi entorno, no comprender que se trata de un tratamiento que tiene leyes o reglas. Mucha gente que está bajo tratamiento
psiquiátrico sigue tomando alcohol. Claro. A mí me resulta muy... O sea, vos cuando estás resfriado con antibiótico no tomás alcohol. Exacto. O quiero creer que no, claro, por lo menos. Claro. Y esto es algo que muchos adultos no comprenden. Así es. No sé si muchos adultos, sí, tenés razón, es cierto, es una pregunta clásica, ¿no es cierto?, dentro del tratamiento. Pero que tiene que ver con una ubicación en relación al tratamiento. Es decir, bueno, eso es muy complejo, digamos. Esto que vos planteas, muy interesante, muy complejo, lo vivimos a diario. Y yo siempre pongo el ejemplo de lo que vos pusiste del antibiótico. Es decir, que hay una concepción, a veces ni siquiera el antibiótico, a veces te dicen, no, yo no tomo hoy porque mañana tengo un análisis. O sea, puede llegar a decir que no, pero en el caso del consumo de una medicación del orden de la psiquiatría, no lo puede hacer, digamos. Entonces hay que trabajar con eso también. O sea, no solamente con el efecto que le da el psicofármaco en este caso, sino con el hecho de cómo uno le permite a ese, como en el caso del antibiótico, que lo haga, digamos. O sea, esto es un tema. Lo último, por lo menos de mi parte, son dos cuestiones. Sí. Si pudiéramos poner en porcentaje cuánta tolerancia o intolerancia a la frustración tenemos hoy, y esto de por ahí no hacernos cargo de lo que nos pasa. Bueno, un poco parecida las preguntas, ¿no es cierto? El porcentaje no lo sé, porque la intolerancia a la frustración es una capacidad, digamos, que por ahí, o una reacción que tenemos muchísimo, y lo tenemos todo, sí, en realidad, en determinado momento. Lo que se define así sintomáticamente, clínicamente, como intolerancia a la frustración, es como una cosa ya que uno lo tiene más permanente. Es decir, cuando nosotros vemos una persona con esa capacidad, es seguramente esa, no sé si es una capacidad, sino esa situación, esa reacción, esa forma de reaccionar, ya ha incidido en su estado de salud mental, y está presente en un... Es decir, el porcentaje es que en muchas situaciones, como la ansiedad, fundamentalmente los trastornos de personalidad, la depresión, hay una dificultad para tolerar la frustración. ¿Y la otra pregunta cuál era? Y el tema de por ahí no hacernos cargo de lo que nos pasa, o lo que hacemos o no hacemos, digamos. Y bueno, eso de hacernos cargo me parece que tiene que ver con lo que hablábamos en toda la entrevista, de que empecemos a pensar cómo manejar nuestra forma de visualizar el mundo. Es decir, empezamos como, solo a ver si sacamos cálculos en la economía, como decíamos al principio. Bueno, empecemos a sacar el cálculo cómo ocurre esto, porque fíjate vos que no es nomás que yo sí o sí me tengo que poner ansioso. Yo puedo no ponerme ansioso, hay una forma de no ponerme ansioso. Rápidamente hago una analogía con la economía. No es nomás que yo tengo que deber plata, no es nomás que yo tengo que pagar intereses. Puedo no hacerlo. Si yo dejo de percibir el informe que me da la generalización, digamos, el sistema, por así decirlo, el mercado, yo puedo no tener deudas. Entonces, de la misma manera, puedo tener un estado mental, una salubridad mental, pero eso depende de cada uno, y como yo te decía, de estas estrategias que lamentablemente hoy eso cada vez va a estar peor, porque en vez de que nos pase esto, estamos hablando de personas adultas, como bien dice la encuesta, habla de personas adultas jóvenes. En realidad, yo te decía que esto ya estamos complicados porque estamos en los niños. Así que bueno, un tema que tenemos que seguir fundamentalmente me parece muy importante, y agradezco mucho la invitación, por el tema de que la gente tiene que empezar a poder pensar, porque la gente está recibiendo los informes desde no los informes, sino los estímulos, digamos, millones de estímulos, y no recibe por ahí la idea de que paremos un poquito y pensemos al respecto de nuestra economía emocional. Bueno, doctor, la verdad, un placer siempre charlar con usted. Le agradecemos el tiempo, le robamos como 40 minutos de su vida. Bueno. Así que muchísimas gracias, muy amable. Dale. ¿Cómo se puede contactar la gente con usted, con el trabajo que hacen? Puede llamar al 3794-269844, que es el dispositivo El Camino, y ahí puede solicitar. En realidad, ese número es para llamarme a mí si quieren atenderse conmigo, con el doctor Gómez, digo, sentido, como el psiquiatra, y también nosotros tenemos el dispositivo que trabajamos con consumos problemáticos. Claro. Y ahí que lo decimos para la gente, ¿no? Que por ahí tenemos un convenio, no es por ahí, sino tenemos un convenio con IOSCOR, y en el caso de los consumos problemáticos, el 100%, es decir, las personas no tienen que abonar nada.
Muchas gracias, doctor. Gracias Muy a usted, amable. un placer. El doctor Gustavo Gómez, médico psiquiatra, charlaba con nosotros. 2316 es su matrícula profesional. 11 y 7 hacemos una pequeña pausa y ya venimos con más del programa para acompañarlos hasta las 13. Chicos.